los que están aquí presentes. Hoy un programa que vamos a tener muy interesante y sobre todo porque doctor Vargas y Roberto, tenemos una invitada que viene desde España. Excelente. Una invitada que viene a hablarnos de todo esto, de la criminalidad, de la psiquiatría penitenciaria y poder responder todas esas preguntas que el doctor Vargas está planteando. Pero yo quisiera que aquí la licenciada Angelina Sosa, que está acompañándonos, que ella es psicóloga, salubrista y directora del INSAM, que es el Instituto de Salud Mental y Telepsicología, que es una fiel amiga y compañera y que siempre nos acompaña en todos los programas que sean de aporte para todos los que están escuchándonos. Y yo quisiera que Angelina, que bueno, gracias al INSAM, ¿verdad? Debemos la presencia de nuestra invitada. Quisiera que Angelina, pues, por favor, nos presente a nuestra invitada. Muchísimas gracias, doctora Taveras, y al doctor Vicente Vargas, nuestro colega, también psicólogo. Muchísimas gracias, buenos días a todos los que nos escuchan. Siempre es un placer para nosotros apoyar y ser parte de este programa que busca acompañar a todas las personas en pro de la salud mental. Bueno, nos place en el día de hoy acompañar a la doctora Silvia Sanz Llorente, quien es psiquiatra y criminóloga vocacional con 7 años de experiencia en la sanidad pública y privada. Y actualmente es psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante y tiene vasta experiencia en psiquiatría infantil y actualmente en su rol como psiquiatra forense de un centro penal en Alicante, en España. Entonces es una profesional joven, pero con muchos atributos, una excelente calidad humana y muchas habilidades profesionales y con vasta experiencia que nos viene a brindar mucha orientación y apoyo a también los profesionales en nuestro país. Silvia. Buenos días, Silvia. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Es un placer para mí estar con ustedes aquí hoy, sobre todo por el cariño que tengo a la República Dominicana y especialmente para hablar de lo que es mi pasión hoy en día, que es la psiquiatría y especialmente la psiquiatría penitenciaria y criminología, que es a lo que me dedico actualmente, y aportar un poco de luz sobre lo que puede ser. ¿Ya habías venido antes a la República Dominicana? Sí. Ah, qué bien, qué bueno saberlo. Varias veces. Ya ha ido desarrollando el cariño a nuestro país. Varias veces. Como un dominicano. Ah, bueno, más allá todo. Entonces, vengo siempre que puedo. Es bueno saberlo. Vamos entonces, doctora, a iniciar con este tema tan interesante de la criminología. ¿Cómo podríamos nosotros definir esto de la criminología, doctora? Bueno, la criminología intenta explicar el delito, no el crimen en sí mismo, pero desde una perspectiva más holística, o sea, en todo lo que supone el delito, no en sí mismo. O sea, ¿qué es? El delincuente, el que delinque, la víctima, el propio crimen, lo que sucede, el hecho, pero también todas las circunstancias que rodean al delito, al crimen. Sobre todo se centra en estas 4 factores: el delincuente, la víctima, el hecho y las circunstancias que lo rodean, que son cuanto más importantes. Muy bien, doctor Vicente. Bueno, yo le confieso que cuando a mí me dicen Alicante, yo pienso inmediatamente en tu zona. Muy habitual, sí. Silvia, de donde tú vienes, pues nos rememora, nos pone en el cerebro las neuronas comienzan a pensar en cosas agradables como el turrón. Pero hoy vamos a hablar de un tema también muy importante, de gran trascendencia desde el punto de vista de la psiquiatría, desde el punto de vista de la sociedad y ciencia y legalidad. Mucha gente se pregunta, ¿quién es más peligroso? ¿Un paciente o una persona con un trastorno mental o un normal, lo que nosotros le llamamos normal? Esa es una pregunta que
¿qué tan peligrosos podemos ser los que nos denominamos normales, entre comillas? ¿O qué tan peligroso puede ser un individuo que tenga un trastorno, esquizofrenia, etcétera? Te digo eso porque siempre el público piensa, ya eso ha ido cambiando, como que un paciente psiquiátrico, como un miedo a los pacientes psiquiátricos. Sin embargo, estamos tan seguros con las personas normales. O sea, ¿quién puede cometer más un delito? ¿Un paciente psiquiátrico o una persona de las que decimos que estamos bien de la mente? Esa es una pregunta. Y otra, que tú nos ilustres un poco del tema de la criminalidad con respecto al juicio que una persona tiene en el momento que comete un crimen, y cuándo puede ser imputable o no, en qué enfermedades un delito puede ser imputable o no, que tú nos hables de eso, porque esa es tu especialidad. Adelante, Silvia. Gracias por la pregunta, es muy buena pregunta y podría estar hablando horas sobre esto. Vamos a ver. El gran estigma de la psiquiatría es precisamente ese, relacionar psiquiatría, trastorno mental grave, especialmente con agresividad, peligrosidad. Y simplemente le voy a dar un ejemplo para ver que esto no se tiene que relacionar y no es así. En España hay alrededor más o menos de unas 92 prisiones, centros penitenciarios. Solo 2 son centros penitenciarios psiquiátricos, hospitales psiquiátricos penitenciarios. O sea, de 92, solo hay 2 en las que tenemos trastorno mental. Los datos hablan por sí mismos. De 55.000, entre 55 y 60.000 internos que hay ahora mismo en las cárceles españolas, unos 400 tienen trastorno mental grave. O sea, están en prisión, en hospitales psiquiátricos en este caso, por el delito cometido. Ya los datos hablan por sí mismos. Claro. Pero, simplemente, si nos vamos a la ciencia, estudios como Feisels, Swanson, nos dicen que la agresividad en sí misma, en el trastorno mental, los trastornos mentales y las personas sanas, la población general no tienen los trastornos mentales no son más agresivos, no cometen más delitos, digamos, que la población general, siempre y cuando tengan un tratamiento adecuado. Eso es importante reseñarlo. Siempre y cuando tengan un tratamiento adecuado. Si no tiene un tratamiento adecuado, sí que la violencia es un poco superior con respecto a la población general. Pero afortunadamente, bueno, por lo menos en mi país, que es de donde yo hablo, generalmente los pacientes están tratados y la generalidad es que no cometan delitos. La mayor parte de los pacientes que vemos en centros de salud mental, en los hospitales, en la calle, no han cometido nunca un delito. Es más, los pacientes con trastorno mental grave suelen ser más vulnerables que las personas sanas. Y a veces ellos mismos son más víctimas que delincuentes, que criminales en este caso. O victimarios. Exactamente. Mientras hablaba la doctora, yo pensaba, doctor Vicente, de que la persona que nosotros llamamos normal, aunque una vez escuché que todos nosotros tenemos un instinto criminal, y es que la persona que nosotros llamamos normal, ya se ha dicho desde hace mucho tiempo que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, solo que algunos tienen un poquito más de locura, premedita para cometer el hecho, o sea, analiza, algunos no, para cometer el hecho, pero la persona con un trastorno mental quizás es el impulso, yo diría, doctora, y si estoy equivocado usted me aclara, porque la persona que nosotros llamamos normal puede pensar y detenerse antes de cometer el hecho, pero aquella persona con un trastorno no tiene esa capacidad. No sé si estoy en lo correcto, doctora, ¿te podría decir? Sí, bueno, hay de todo. Generalmente son crímenes más impulsivos. Por ejemplo, sí. Nosotros, los que están en prisión por estos crímenes, el perfil que está en prisión son pacientes con un trastorno mental grave, que por el influjo de su propia sintomatología, es decir, generalmente psicóticos, ¿qué es la psicosis? Bueno, pues tener delirios y alucinaciones, para que la gente lo entienda.
La gente que está delirando, que está alucinando y comete un delito, ese es el perfil que entra en los hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque no sabían lo que hacían, digamos, tienen un juicio de realidad totalmente mermado, no está en la realidad, para la redundancia, real. Entonces, ese perfil no se les puede juzgar como tal, son inimputables. Son imputables porque no tienen culpabilidad, no tienen una responsabilidad penal. Entonces, no significa que no vayan a cumplir una pena realmente, esa pena que la gente conoce comúnmente se llama, por lo menos en España, una medida de seguridad. A este perfil se les aplica una medida de seguridad para cumplir X tiempo en un centro penitenciario psiquiátrico, pero siempre y cuando hayan estado influenciados por su sintomatología. Por ejemplo, un paciente con una esquizofrenia que estaba compensado y está bien, si comete un robo, no tiene por qué ir a un psiquiátrico penitenciario, porque en ese momento estaba compensado, estaba tomando su medicación y estaba bien. Ha robado por otros motivos. Bien. Pero un paciente que ha cometido un crimen, como por ejemplo un homicidio a su madre o padre, que es relativamente frecuente dentro de nuestro en nuestro centro, si estaba psicótico, si estaba delirando, por ejemplo, sí que va a un hospital psiquiátrico penitenciario. Si no se tiene conocimiento de que sea un paciente psiquiátrico, ¿cómo es el proceso? Claro, ya esa es la parte penal, pero me imagino que usted tendrá noción de esto. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso? ¿Van a un juicio? ¿Se auxilian de ustedes? ¿Cómo sería el proceso, doctor? Pues el proceso es el siguiente. Un paciente que comete un crimen, pongamos como ejemplo un homicidio hacia su padre, un parricidio, y no tiene antecedentes de salud mental, entra como preventivo a una cárcel ordinaria. Nosotros no tenemos preventivos, pacientes preventivos. O sea, antes de ser juzgado van a una cárcel ordinaria. Bien. Y una vez allí, el juez generalmente tiene dudas este paciente ha cometido un crimen en unas determinadas circunstancias y todo indica que posiblemente tenga un trastorno mental. El juez solicita un informe pericial. Y ahí es donde vamos nosotros, los psiquiatras forenses. ¿Qué hacemos? Intentar dilucidar, evaluar al paciente, diagnosticarlo y ver, como he comentado, si este paciente ha cometido ese delito por influencia de su enfermedad. O sea, sí es inimputable. Nosotros no lo juzgamos nunca. No entramos en si es culpable, si no. Nosotros simplemente damos los datos objetivos de lo que ha pasado, si este paciente cómo estaba en ese momento, y ya el juez decide. Nosotros ni juzgamos, ni entramos ahí. Siempre es el juez el que tiene la última palabra y el que decide. El informe pericial realmente no es vinculante. Nosotros le estamos dando la información al juez y él hace con esa información lo que considere. Realmente aquí es igual. Sí. O sea, es la misma, el mismo proceso. Sí, el mismo proceso para eso. Pero a mí me gustaría, Silvia, que nos dijera tu experiencia, porque tengo entendido que el centro donde tú laboras tiene unos 35 años ya. Sí. Laborando en esta parte de trabajar con personas con trastorno mental que han tenido delitos. Y a mí me gustaría escuchar tu experiencia sobre las ventajas y cuáles serían las desventajas que tiene un país con centros de penitenciarios que van a trabajar justamente con estos privados de libertad que tienen un trastorno mental. Que nos gustaría, porque nosotros ahora mismo casualmente todavía estamos dando los primeros pasos para que realmente se abran la unidad de salud mental penitenciario, que ya se hizo un convenio el año pasado, pero todavía no han iniciado. Pero me gustaría escuchar de ti esa experiencia que tú tienes. ¿Qué ventaja tiene ese país el tener un centro o una unidad de salud mental penitenciario? Bueno, la ventaja fundamental que tenemos allí es, en mi opinión, el tiempo que le podemos dedicar al paciente, a conocerlo, no solo a evaluarlo y a diagnosticarlo, desgraciadamente para ellos,
están muchísimo tiempo. Muchos están 25, 30 años, 10 años. Y en ese tiempo nosotros los vemos diariamente. No es tanto en la consulta. Yo aparte de cuando lo veo pues, puntualmente en la consulta, cuando considere, pero la mayoría de veces pues los veo en los pasillos, les veo cómo trabajan, cómo se desenvuelven en los patios, y ya eso nos da mucha información que no puedes tener en otros recursos, como es un centro de salud mental, una hospitalización, un hospital de día, que ellos se van a su casa y no los ves, no ves cómo lo hacen. A nosotros nos da mucha información y eso es todo el tiempo y la disponibilidad que tenemos. Partes negativas. Desgraciadamente muchas. La falta de recursos, siempre, bueno, pues el estigma aún está ahí, aunque nosotros intentemos que a estos pacientes, bueno, pues no los consideremos criminales, para nosotros son pacientes, no son internos, porque han sido absueltos. La realidad es que han sido absueltos de su delito, no tienen la culpabilidad, no se les puede poner al mismo nivel que un delincuente que ha realizado ese crimen con todo su juicio de realidad conservado. No se les puede poner el mismo nivel, al menos en mi opinión, y creo que la de todos mis compañeros. Y bueno, claro, meter a este tipo de... a los pacientes psiquiátricos que han cometido delitos en un centro ordinario iría totalmente en contra de su propio interés, y su propio interés luego es el de la población general, porque si nosotros metemos a una persona en una cárcel ordinario privándole de un diagnóstico, de una evolución, de un tratamiento adecuado, el pronóstico va a ser peor. Posiblemente cuando salga seguirá. ¿Pueden ellos reinsertarse luego de que salen de sí, es la finalidad. Estos centros? Es la finalidad. La finalidad de las medidas, la finalidad de las medidas de seguridad es la reeducación y la reinserción, no tanto lo punitivo, el castigo. Lo que pretendemos es que se reinserten y que se curen, podría decir, porque los trastornos mentales generalmente los que tenemos generalmente son crónicos, pero estén lo mejor posible y tengan un tratamiento adecuado. Y de hecho la reincidencia en trastorno mental, o sea, de nuestros pacientes, es más baja que los internos que están en un centro ordinario, y esa es la realidad. Por supuesto que no vuelvan a tener. Exactamente, los hay porque los hay como en todas partes, pero son los menos. Vamos a un corte publicitario. Al regreso vamos a darle la oportunidad a los oyentes también para que puedan externar sus inquietudes en este día. Cundo.